Buenas tardes, Sor Anabela. Hola Marisol, buenas tardes. Muchas gracias por tu cercanía y por tu disponibilidad para compartir con la comunidad hospitalaria algunas reflexiones sobre diferentes temas de actualidad, tanto en la Iglesia como en la Congregación de Hermanas Hospitalarias, de la que actualmente eres superiora general. Aunque la mayor parte de los miembros de la comunidad hospitalaria te conocen, no quisiera dejar pasar esta ocasión para presentarte. Sor Anabela Carneiro es de nacionalidad portuguesa. Es licenciada en Ciencias Religiosas y ha realizado estudios de Pedagogía de las Vocaciones. Su experiencia hospitalaria la ha desarrollado principalmente en el campo de la formación, siendo maestra de novicias en Braga, Portugal. Además, ha sido vicaria general del año 2006 al año 2012, año en que fue elegida superiora general y cargo que renovó en el 2018. Por si esto fuera poco, también desde el 2019 Sor Anabela forma parte del Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional de Superioras Generales. Desde luego, Sor Anabela, como he comentado, muchas gracias por dedicarnos un espacio entre todas tus responsabilidades. Con mucho gusto, Marisol, y sobre todo, pues es una forma también de acercarme a toda la comunidad hospitalaria. Como decía, esta tarde vamos a charlar sobre diferentes temas de actualidad, ¿no? Que están, yo creo que son temas que yo creo que nos inquietan a todos o que al menos nos hacen reflexionar. Si te parece bien, empezamos. Y lo primero que te quería comentar es que el próximo mes de enero la congregación tendrá lugar en un capítulo general extraordinario para estudiar, evaluar y, si procede, aprobar el nuevo texto de vuestras constituciones. ¿Qué esperas de este acontecimiento congregacional? Gracias por preguntarlo, Marisol. Lo primero, deciros que realmente se trata de un acontecimiento extraordinario, ¿no? Por eso se llama capítulo general extraordinario, con un objetivo muy específico, que es estudiar el texto de las constituciones renovado, un texto renovado, y fruto de un proceso realizado en la congregación. Creo que aquello que yo podría decir, aquello que espero realmente, es que este proceso que hemos vivido a lo largo de estos últimos años, que ya empezó anteriormente, pero que hemos continuado de forma especial en estos últimos años, pueda dar frutos. Al iniciar el proceso, yo decía a las hermanas en una circular que les escribía que es importante renovar el texto, actualizar el texto, pero lo más importante es que esta renovación de la palabra escrita corresponda a la renovación de nuestra vida, a aquello que llamamos revitalización, ¿no? Entonces, yo creo que esta sería como mi gran esperanza, ¿no? Que este proceso que estamos realizando corresponda a un renovar nuestra vida, a un revitalizar nuestra vida. En el proceso que hemos realizado y que estamos ahora pues ya casi en la última fase antes del capítulo presencial, ha sido muy bonita la participación de todas las comunidades de la congregación. Cuando iniciábamos el proceso decía que invitaba a las hermanas a que viviéramos este proceso como un proceso espiritual, porque no es obra nuestra, tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu del Señor, y al mismo tiempo también como un proceso sinodal, o sea, de caminar juntas, de buscar juntas. Y mi gran alegría ha sido esa, o sea, de que hemos podido hacer este proceso caminando juntas, buscando juntas. Y lo que tenemos en el texto hoy, pues es fruto de esa búsqueda de todas las hermanas. Y eso como digo, me trae mucha alegría. Y ahora espero, como decía, pues que esta renovación del texto corresponda a la renovación de nuestra vida también. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante, ¿no?, escucharte
Ha repetido en varias ocasiones el tema del proceso, ¿no? Que estáis inmersas ya casi terminando, ¿no? Un proceso que os está llevando, ¿no? a lo que va a ser el capítulo general extraordinario de enero. Al hablarte de proceso, ¿no? Y también has hecho referencia al proceso sinodal, ¿no? Que actualmente estamos viviendo, ¿no? En la Iglesia está viviendo el proceso sinodal que por primera vez se ha transformado para dar espacio al pueblo de Dios y que todos puedan hacer escuchar su voz. ¿Qué expectativas tienes de este proceso, sobre este proceso eclesial? Yo creo que lo primero es decir que realmente agradezco al Papa Francisco y después también pues, a todos aquellos que han colaborado para que realmente se haga un sínodo sobre la sinodalidad, que parece un poquito de repetición, diríamos así, pero estamos habituados a ver el sínodo más como esa reunión de los obispos. Es verdad que normalmente el sínodo tiene una colaboración para la elaboración de lo que llaman el instrumento de trabajo, que después los padres sinodales estudian, pero lo bonito en este sínodo es el proceso que se está realizando, que es un proceso largo y de mucha participación, ¿no? Se quiere que todo el pueblo de Dios diga cómo queremos que viva la Iglesia, su ser sinodal, ¿no? O sea, creo que la novedad aquí también es que la sinodalidad es el Papa Francisco dice que es algo esencial a la misma Iglesia, ¿no? Es su naturaleza, es su misión, no es un acontecimiento que se realice en el año tal, que fue el año en que se realizó el sínodo sobre los jóvenes o el sínodo sobre la familia. Es la esencia de la misma Iglesia, ¿no? Entonces es sinodal, es comunitaria, es de camino conjunto, diríamos así. Eso es pueblo de Dios, vivirnos como pueblo de Dios. Entonces, creo que una de las expectativas es precisamente esta, ¿no? Que vayamos a nuestra esencia, aquello que es la esencia del mismo ser Iglesia, ¿no? Una iglesia llamada a acoger el Evangelio de Jesús, a anunciarlo y a hacerlo realidad en el mundo de hoy. El Papa Francisco invita a que todos, y también pues todos los que están preparando la documentación sinodal y todo eso, invita a que todos respondamos a esa pregunta, ¿no? Que ¿cómo se realiza hoy en diversos niveles este caminar juntos, que la misma esencia de la Iglesia pide, ¿no? ¿Cómo se realiza esto y cómo podemos dar paso a que el Espíritu en nosotros pueda ayudarnos a crecer en esa característica de sinodalidad? Entonces, es una pregunta que es para todos, es para ti, es para mí, es para todos los que hacemos parte de este pueblo, y también se quiere escuchar a los que no hacen parte de este pueblo, pero quieren decir algo, ¿no? Entonces, me parece que esto es una iniciativa pues muy bonita, muy amplia y que realmente concreta lo que es realmente el caminar juntos, ¿no? La palabra sínodo, como sabemos, quiere decir eso, caminar juntos. Es bonito esta dimensión de que el sínodo no es un momento, sino que es un proceso sinodal. Sínodo no es de algunos, pero es de todos. Entonces, me parece que esta dimensión de que caminemos todos juntos y que nos escuchemos todos, en el fondo yo diría es casi como decir, ¿cómo soñamos la Iglesia? ¿No? ¿Cómo soñamos la Iglesia? Para que esta Iglesia diga algo al mundo de hoy, ¿no? Y ahí incluiría
el escuchar todas las voces, pues las que me gustan y las que no me gustan, las que de las personas, voy a decir así, más influyentes, las de las personas quizás pues con más sencillas, ¿no? Y aquí creo que entramos todos, ¿no? Entramos todos. Y entran también las personas pues, que a veces tendemos a marginar porque a darles menos voz, ¿no? Pero también entran estas personas, ¿no? Y aquí incluiría algunos de nuestros destinatarios también, ¿no? O sea, también ellos tienen una voz para decir algo. ¿Cómo sueño yo la iglesia, no? Es un poco esto como espero este proceso. Escuchándote hablar, me vienen a la mente diversas palabras. Por ejemplo, te he escuchado decir que es esencia, ¿no? Que sinodalidad. Al hablar de sinodalidad se habla un poco de esencia de la Iglesia. Y también el tema del proceso, ¿no? Proceso en el que está inmerso ahora mismo en esta situación, ¿no? Haciendo el paralelismo, tanto la congregación como la Iglesia están ambas en varios procesos, ¿no? Procesos diferentes, pero que en el mismo confluyen, ¿no? Bajo la palabra sinodalidad. De alguna manera, Marisol, hasta veo como una coincidencia bonita, ¿no? El hecho de que realicemos el capítulo y el proceso de constituciones también en este contexto, ¿no? O sea, es como una sintonía entre aquello que está viviendo la Iglesia y aquello que está viviendo la congregación. Siempre en esta línea del caminar juntos, ¿no? Exacto, yo escuchándote la reflexión que me venía, ¿no? Son dos momentos muy importantes y yo pensaba, ¿no? Mirando hacia adentro de hermanas hospitalarias, ¿tú crees que la congregación está preparada para la sinodalidad? A ver, esta pregunta es así un poquito, va así muy al fondo, diríamos así, ¿no? A ver, yo creo que tendrá que crecer también en sinodalidad como la misma iglesia, como tantas de instituciones en la iglesia, ¿no? Pero yo veo como que se van dando muchos pasos de este caminar juntos también, ¿no? Tal como hablábamos ahora mismo, el mismo proceso de las constituciones, de renovar las constituciones, ¿no? Yo lo sintetizaría realmente como un proceso sinodal, un proceso en que de todas las comunidades han llegado aportaciones. En todas las comunidades se ha reflexionado sobre las diferentes partes. Después los diferentes grupos que han trabajado. Ahora mismo estamos haciendo la última síntesis de las aportaciones ya de las hermanas capitulares en esto que hemos llamado el precapítulo, o sea, la parte online del capítulo, diríamos así, ¿no? Estamos haciendo la síntesis. Todas las hermanas aportan, todas las hermanas dan su voz, todas las hermanas buscan, ¿no? Entonces, no sé, como que veo que en muchos de los procesos que estamos realizando, pues queremos darle esta característica, ¿no? Las consultas que se hacen a las hermanas, sobre todo cuando son temas más importantes, las comisiones que se realizan también para contar con hermanas incluso de diferentes realidades de la congregación para poder aportar, digamos, visiones distintas. Y yo diría también que una de las formas de sinodalidad, o sea, de caminar juntos, es precisamente el vivir nuestra misión en misión compartida. Caminamos juntos, diríamos así, ¿no? Hermanas, colaboradores, voluntarios, familiares de enfermos, los mismos enfermos o destinatarios a los cuales ofrecemos nuestra hospitalidad. Entonces, esto es ya un caminar juntos, ¿no? Cuanto más participación demos, pues creo que más sinodales seremos, ¿no? En este sentido, ¿no?
como digo, ciertamente tendremos mucho que crecer también, incluso dentro, digamos, de nuestro vivir como hermanas también, pero yo creo que ya hay muchos signos también, muchos pasos de sinodalidad. Hablando, ¿no? Te escucho hablar de las hermanas, te he escuchado hablar también un poco de la referencia, ¿no? El impulso que estaba dando el Papa por el tema, ¿no? De la sinodalidad. También el Papa está haciendo mucho hincapié en otro tema que está muy de actualidad, ¿no? Que es el tema de la igualdad, ¿vale? El propio Papa en varias ocasiones ha subrayado la necesidad de dar más espacio a la mujer en la Iglesia. ¿Qué opinas sobre esta actualización de la Iglesia para ser vehículo y motor de igualdad tan necesaria? Yo creo que se van dando pasos, ¿no? Quizás aún no llegamos a los pasos que queríamos, ¿no? Y a una igualdad, ¿no? Que creo que es la igualdad que sueña Dios, diríamos, porque así nos creó, hombre y mujer iguales, ¿no? Pero sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Yo diría que ya a partir de San Juan Pablo II, ¿no? Con el documento de la Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer, ya empieza a abrirse un caminito, voy a decir así, para dar un poco más de voz, de lugar a la mujer en la Iglesia, en la sociedad, reconociendo su dignidad y luchando también en aquellos aspectos o ámbitos donde la dignidad de la mujer no es reconocida, ¿no? Pero lo más significativo realmente van siendo estos últimos años, quizás porque también como estamos, yo diría así, como un poquito más atentas, ¿no? Más atentos a que se van dando incluso gestos concretos, ¿no? De nombrar a mujeres para los dicasterios romanos concretamente, con posiciones, yo diría, pues significativas a nivel de tomar decisiones. Pero hay un aspecto que yo resaltaría también del lugar de la mujer, que es en la reflexión teológica y en diríamos, en la dimensión espiritual, ¿no? Yo creo que nosotras mujeres tenemos un papel muy importante a ese nivel. Creo que las mujeres también, yo diría, pues a partir del Concilio Vaticano II, pues muchas mujeres han estudiado teología, tenemos muchas doctoras en las diferentes áreas de la teología en la Iglesia que aportan mucho, mujeres consagradas o mujeres laicas, casadas, con una voz muy, muy fuerte y muy, yo diría, muy fundamentada también por la buena preparación que tienen, ¿no? Y creo que dan un aporte muy importante a la reflexión teológica y espiritual también en la Iglesia. Y después tenemos pues la mujer que quizás no está en esos lugares, voy a decir así, más de podium, diríamos, ¿no? Pero está allí en el servicio concreto a las personas, defendiendo donde existen tantas necesidades, defendiendo a las personas, ¿no? Yo diría que desde diferentes formas de estar en la Iglesia, la mujer tenemos un papel muy, muy especial, ¿no? Lo mismo digo a mis hermanas como hermanas hospitalarias, porque también me veo así. Las hermanas que son mayores, las hermanas que son más jóvenes, las que somos más de media edad, pero todas tenemos ahí un papel de aportar, diríamos así, aquello que también esa bonita expresión de San Juan Pablo II, que él decía que es el genio femenino, ¿no? Que la Iglesia necesita el genio femenino, que ese genio femenino es un don a la Iglesia. Pues
que seamos capaces también de aportar, ¿no? y de responder a aquello que la misma Iglesia necesita de nosotras, ¿no? y está clamando a la mujer de hoy, ¿no? Sin duda coincido contigo, ¿no? Que el papel de la mujer, cada una desde su propio rol, ¿no? Es muy importante en la Iglesia, ¿no? Que duda cabe. Y un poco hablando del tema de la Iglesia, ¿no? Y de la posición que ocupa la mujer, en la presentación he comentado que desde el 2000, en tu presentación digo, desde el 2019 formas parte, eres miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales. No sé si todo el mundo que nos está escuchando o que nos va a escuchar conoce lo que es. ¿Puedes explicarnos qué es este organismo? Bien, la Unión Internacional de Superioras Generales es un organismo cuya sede es aquí en Roma y que reúne, yo diría que la mayor parte de las superioras generales de todos los institutos femeninos en el mundo. La mayor parte, no todas pertenecemos a la Unión Internacional, pero la mayor parte estamos ahí. Creo que más o menos andamos alrededor actualmente de 1.800 superioras generales que son miembros de la UIS y que están digamos, en diferentes lugares del mundo. No todas vivimos en Roma, diríamos así, ¿no? Entonces, el objetivo es realmente crear una, voy a decir así, como una unión, por eso se llama unión internacional, es una estructura organizativa. Y el objetivo de esta estructura organizativa es sobre todo el poder crear redes de colaboración entre los diferentes institutos religiosos, sobre todo en el área de la animación de la vida consagrada y en el área de la formación, ¿no? Promoviendo, yo diría, pues aquello que el Papa Francisco insiste tanto hoy, en que todos estamos interconectados, ¿no? O sea, los institutos religiosos, más nosotras como mujeres, pues estamos también en relación unos con otros, y lo que quiere también la UIS es un poco esto, ¿no? Fortalecer esa unión, ayudarnos en aquello que es posible entre nosotras, colaborar incluso en distintos proyectos de misión, hermanas de diferentes congregaciones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es estar unidas en aquello que es la esencia de nuestra vocación, que es ser testimonios de Jesús hoy en el mundo, como mujeres consagradas, anunciar su evangelio, sirviendo a nuestros hermanos, ¿no? Y esto creando redes de colaboración entre nosotras, ¿no? La UISC apuesta mucho en todo lo que es formación de las hermanas, precisamente en el sentido también del empoderar, ¿no? Del empoderar a la mujer religiosa en diferentes ámbitos, en el ámbito de formación, en el ámbito, por ejemplo, de la formación en derecho canónico, de la formación como formadoras, de la formación de líderes, de la formación en temáticas actuales de la misma vida consagrada también. O sea, hay una vertiente muy fuerte y donde la UIS, voy a decir, se orienta muchas de sus fuerzas, que es la vertiente formativa, mucho, ¿no? Después, otra que es, yo diría que es la de los proyectos, ¿no? La de, pues, la UISG anima una de las más importantes redes, por ejemplo, de lucha contra el tráfico humano, que es Talitha Kum, ¿no? Y que une muchísimas religiosas y en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto muy significativo. El proyecto Migrantes también, el proyecto Advocacy, que en el fondo tiene el objetivo también de preparar a la mujer para poder defender al pueblo, diríamos así,
en diferentes circunstancias. La preparación de líderes también es otra vertiente muy fuerte, digamos, que trabajamos en la UISC, ¿no? Yo ya antes participaba, no pertenecía al Consejo Ejecutivo, ¿no? Pero participaba en muchas de las actividades que la UISC organizaba, ¿no? Y una de las cosas que es preciosa cuando se participa en este tipo de foros es cómo se amplía la visión, ¿no? Una se enriquece muchísimo descubriendo tantos carismas en la Iglesia y en el fondo todos al servicio de un mismo Señor, diríamos así, y de unas necesidades que son las del mundo de hoy, ¿no? Que damos respuestas diferentes, con estilos diferentes, pero estamos unidas allí, ¿no? Entonces, eso es una riqueza muy grande, es como tocar, yo diría casi con mano y con corazón, lo que es la comunión en la iglesia. Entonces, esa experiencia ya la traía, diríamos así, ¿no? Pero a la hora de estar ahora en el Consejo Ejecutivo, pues implica que en algunas cosas pues estoy más por dentro o más en los procesos de toma de decisiones con las demás hermanas que pertenecemos al Ejecutivo, que actualmente somos 12. Y eso pues al mismo tiempo nos lleva a conocer las realidades de una forma más profunda también, y con una responsabilidad grande, porque sabemos que las decisiones que tomemos pues van a tocar, diríamos así, una gran parte de la vida religiosa femenina, pero con un deseo muy grande de servir. Eso es lo que yo descubro también en las hermanas del Consejo Ejecutivo, ¿no? Tenemos que tomar decisiones, pero el deseo que está, yo diría que está al inicio y al final, es siempre el deseo de poder servir mejor a la vida religiosa femenina hoy, en el mundo, en las diversas partes del mundo, ¿no? Con las distintas, voy a decir así, con las distintas alegrías y esperanzas y con las distintas dificultades y angustias que vivimos todos también, ¿no? Como parte de la humanidad que somos también, ¿no? Importante es compartir. Yo te escucho y digo, al final es verdad que todos, ¿no?, tendrán su particularidad, igual que cada individuo, ¿no? Tenemos nuestra particularidad, pero hay muchas más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? Y muchas veces yo creo que nos fijamos más en aquello que nos diferencia que en lo que nos iguala, que es mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que desde este organismo, ¿no?, desde la UIS, el trabajo que desarrolláis, desde luego es maravilloso, ¿no? Y ojalá, ¿no?, pueda seguir creciendo y, como has dicho, que no están todas, sino casi todas, que fuese algo a nivel pues extensivo para todas las congregaciones del mundo. Vaya. Imagino que será para ti todo un privilegio, ¿no?, formar parte del consejo directivo. Sí, o sea, yo lo vivo como gracia, ¿sabes? O sea, y como gracia y como servicio también, ¿no? Como una oportunidad de enriquecerme mucho. Aprendo mucho también con las hermanas y hay experiencias muy bonitas que se comparten. O sea, realmente el privilegio yo lo veo desde ahí, no tanto como un honor, voy a decir así, ¿no?, sino como una oportunidad de realmente de poder recibir, de poder dar, ¿no? Y también de poder dar desde aquello que soy como hermana hospitalaria, no solo como Anabela, diríamos así, como hermana hospitalaria, como, digamos, como representante de nuestra congregación, ¿no? Entonces, muchas veces pues hablo con mucho cariño también de experiencias que realizamos, de colaborar también conjuntamente en otros proyectos. O sea, esto a mí desde luego es, en ese sentido es un privilegio, como tú dices, ¿no? Pero es un privilegio que enriquece muchísimo también, ¿no? Sí, ya me imagino sin duda la cantidad de carismas todos juntos trabajando en una misma dirección, pues es apasionante, ¿no? Es la verdad que entiendo, ¿no?, lo que dices desde tu posición, que lo recibes como un privilegio, ¿no?
un poco siguiendo con el tema de la UIS, sé que el año que viene vais a celebrar la asamblea plenaria, ¿no? Habéis elegido como lema abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal. No sé si nos puedes explicar qué significado, ¿no? Que creo que tienen un significado bastante concreto, tienen estas palabras, ¿no? Este lema. Primero quizás explicar un poquito lo que es la plenaria, ¿no? La plenaria es una reunión de todas las que queramos participar, que se realiza cada 3 años. Todas las que somos miembros de la UISC, las superiores generales, podemos participar en esta asamblea, ¿no? Yo decía pues que miembros de la UISC somos más o menos cerca de 1800 y en la última asamblea que se ha realizado en el año 19 hemos participado más de 850 superiores generales venidas de diferentes partes del mundo, ¿no? Verdaderamente ha sido una riqueza también muy bonita. Me imagino que el próximo año pues no tendremos tantos participantes, también por los límites de prevención sanitaria y todo eso, porque aún estamos ahí también en esta situación un poquito frágil, voy a decir, ¿no? Que parece que ya vamos saliendo y después ya viene una otra curva de subida de casos de COVID y eso, pero bien, entonces a este nivel sé que tendremos nuestras limitaciones y probablemente seremos menos participantes presencialmente. Se está estudiando la forma también de que se pueda participar online. Entonces ahí puede realmente acceder la superiora general que aunque no pueda estar presente, pues va a participar de otra manera, ¿no? Entonces esto se realiza cada 3 años. Realizamos en el año 19 la última y ahora en el año 22 realizaremos la próxima, ¿no? El lema ha sido bonito también, cómo hemos escogido el lema también en un proceso de discernimiento, no ha sido solo el decir, bien, este es más bonito y ya está. Hemos consultado también varias de las superioras generales en varios encuentros que hemos tenido online y a partir de ahí pues como que se ha ido construyendo el lema, ¿no? El lema podría ser así por lo que va saliendo, ¿no? Es un proceso de discernimiento también muy bonito, ¿no? En el mismo site de la UISC encontráis un poquito la explicación del lema en sí, ¿no? Yo lo resumiría de esta manera, ¿no? A mí me gustan mucho las imágenes, ¿no? para describir las cosas y yo me imagino muchas veces a Dios como alguien que abraza, ¿no? Como alguien que nos abraza a la humanidad, ¿no? Entonces, cuando yo escucho este lema, abrazar la vulnerabilidad, veo como si fuera Dios que continuamente abraza a la humanidad y nosotras, mujeres consagradas, queremos ser como esa continuación del abrazo de Dios, ¿no? Como ese continuar el abrazo de Dios, ¿no? Y Dios abraza a todos, ¿no? Abraza a todos sus hijos, ¿no? Y todos estos hijos que somos, la humanidad, somos seres vulnerables. A veces pensamos que somos omnipotentes, que lo podemos todo, que lo vencemos todo, diríamos así, pero no es así. Hace parte de la condición humana, o sea, hace parte de lo humano, la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hemos querido darle este énfasis de abrazar la vulnerabilidad, no solo por la situación de pandemia, aunque la pandemia también ha evidenciado más esa vulnerabilidad, pero como yo diría como ese compromiso de abrazar lo humano, ¿no? Lo humano tal como es, ¿no? Con su riqueza, también con su límite, ¿no? Y esa es nuestra vulnerabilidad, ¿no?
no sé, lo vería muy así, ¿no? O sea, somos criaturas frágiles. Como digo, a veces se nos olvida, pero somos todos criaturas frágiles. Y Dios nos abraza a todos, ¿no? Y nosotras mujeres consagradas, queremos ser esa continuidad del brazo de Dios que abraza, ¿no? Que abraza esta humanidad vulnerable, esta humanidad herida, frágil, pero estar allí, ¿no? Y hacerlo caminando juntas, o sea, yo digo siempre que para que haya un abrazo son necesarias dos personas, ¿no? Bien, te puedes abrazar a ti misma si quieres, pero no es lo mismo. Un poco complicado. Normalmente para abrazar, para el gesto del abrazo hay siempre otra persona, ¿no? Entonces, el abrazo implica siempre que tú estés con el otro, ¿no? El que tú salgas de ti misma y extiendas los brazos a otra persona, ¿no? Creo que es un movimiento de salida, ¿no? Es el estar con otro, el caminar con otro también, ¿no? Entonces, por eso decimos que es abrazar la vulnerabilidad en el camino sinodal, ¿no? En este estar con otros también. Además, abrazar la vulnerabilidad es un aspecto que también compartimos en nuestra institución, ¿no? Para nosotros, las personas enfermas, ¿no? Y los más necesitados son el centro y el criterio fundamental de la atención que realizamos, sobre todo en la salud mental. En tu opinión, Anabela, ¿cómo podemos abrazar la vulnerabilidad para sanar? Yo casi me atrevería a decir que en nuestro ambiente hospitalario, cada día abrazamos la vulnerabilidad, la de las personas a quienes atendemos, porque como tú misma decías, el centro, son el criterio fundamental, son, voy a decir así, me gusta usar la expresión, son las niñas de nuestros ojos también, ¿no? Pero también abrazar nuestra misma vulnerabilidad, la de nosotras hermanas, la de los colaboradores también, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, todos estamos marcados por la fragilidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que en el ambiente hospitalario cada día nos toca abrazar esa fragilidad, esa vulnerabilidad. Más aún en una condición de enfermedad, que es cuando la vulnerabilidad se queda como más expuesta, voy a atreverme casi a decirlo así, ¿no? Se queda como más expuesta. Entonces, yo diría pues que ya lo hacemos, podemos continuar haciéndolo y mejorando en ese hacer. No sé si me explico, ¿no? O sea, yo miro a la congregación y veo como en tantas situaciones, en tantos centros, estamos allí, abrazando vulnerabilidad, ¿no? Tocando fragilidad, sirviendo, rehabilitando, ¿no? Yo creo que esa palabra del rehabilitar tiene un potencial también muy bonito, diríamos así, ¿no? Que la persona vuelva a ser ella misma, diríamos, ¿no? Que no sea el enfermo o la enferma, diríamos así, sino es una persona, ¿no? Como todos somos personas, y es eso lo que nos hace hermanos, diríamos, ¿no? Fratelli tutti, como dice el Papa Francisco, ¿no? Somos todos hermanos, independientemente de religión, creencias, estatus, lenguas, ideologías, etcétera, pero estamos unidos ahí en lo humano, ¿no? Creo que
nuestro tocar la vulnerabilidad, yo diría casi que lo hacemos de forma especial todos los días, ¿no? Y tendríamos que ser, no sé si me atrevo a decirlo, como expertos en ese arte, porque no es solo profesión, diríamos así, pero es un arte, ¿no? De ayudar a la persona a levantarse, ¿no? Porque el sanar no es solo el curar, ¿no? No es solo yo tengo una herida y está curada, ¿no? El sanar tiene implicaciones mucho más integrales en la persona, ¿no? La persona que tiene por ejemplo, una depresión, tiene afectados muchos elementos de su misma vida, diríamos, sus relaciones, su forma de pensar, su esperanza en la vida, la capacidad de entregarse a un trabajo, etcétera, ¿no? De disfrutar de la vida, de amar, etcétera, ¿no? Todo, varias dimensiones en su vida quedan afectadas, ¿no? Entonces, el sanar creo que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que seamos capaces de ayudarle, voy a decir así, a ir tocando esos ámbitos de forma integral, ¿no? Que no sea solo, vale, has salido de la depresión, ¿no? A través de un mismo tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, no, es que aquellas áreas que estaban afectadas están más sanadas, diríamos así, ¿no? Pero es en la perspectiva integral, ¿no? Esto sí que creo que es ahí donde el tocar la vulnerabilidad lo veamos también no solo como la enfermedad, ¿no? Sino ese potencial humano integral que la persona tiene y que nos toca estar al servicio de ello, diríamos, en ese sentido. Importante es escuchar a una persona con una posición, ¿no?, de liderazgo como es la tuya, ¿no?, tanto en la institución como dentro de lo que es la UIS, hablar del tema de la vulnerabilidad, ¿no?, de abrazar, de lo que es en sí el concepto, ¿no?, de integralidad. Yo me parece muy, muy interesante. También te hemos escuchado hablar de misión compartida y incluso en otras ocasiones, ¿no?, en diferentes foros, también te hemos escuchado el tema gobierno compartido, ¿no? Y yo no sé si nos puedes explicar exactamente, porque yo no sé si todos lo sabemos, qué es este concepto, ¿no?, y en qué consiste. Yo creo que estamos haciendo también un cambio, ¿no? O sea, la misma, quizás pasamos de una forma de, esto a nivel incluso de la sociedad, a nivel de la misma iglesia, ¿no? De unas formas un poquito más, voy a decir así, piramidales, ¿no? De forma de gobernar determinadas instituciones, ¿no? O sea, bien, está el presidente, el vicepresidente, ¿vale? Pero en muchos ámbitos se ha ido pasando a formas un poquito más participativas, diríamos así, de gobernar, diríamos, ¿no? En la iglesia, que no le decimos o no la llamamos democracia, ¿no? No es un régimen democrático, ¿no? Pero lo que queremos es también ¿cómo decir?, el ser conscientes de que todos los que formamos el pueblo de Dios somos llamados a participar, ¿no? Cada uno desde su competencia, desde su, ¿cómo decir?, su don, el don que ha recibido también de estar en esa misma iglesia, pero todos somos llamados a participar, ¿no?
cuando hoy a nivel de vida consagrada pues hablamos también de gobierno compartido, creo que son todas esas formas que nos ayudan a ser un poquito más participativas, ¿no? Mismo en un equipo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, lo que entre nosotras a veces hablamos que sería la definición de funciones, ¿no? Dentro de un mismo gobierno, por ejemplo, de una provincia, ¿no? Vosotras ya vais conociendo este tipo de palabras, vamos a decir así, ¿no? Tenemos una hermana consejera que es más la responsable del área de hermanas mayores, o una hermana consejera que es más la responsable de la formación, o una hermana consejera que lleva más el área de la obra hospitalaria, ¿no? Esto lo mismo en los equipos de gestión también, o sea, no todos hacen lo mismo. Todo. Entonces participamos, o sea, es una forma para nosotras, voy a decir así, de gobernar, ¿no? Pero contando con las diferentes competencias de cada una, ¿no? Con lo que cada uno puede aportar. Lo mismo en los equipos que les toca gestionar, ¿no? O sea, aportan pues su saber, su profesionalidad, ¿no? Su forma incluso de organizar, ¿no? Pero lo comparten. Después hay siempre un responsable, diríamos así, para las últimas decisiones, o cuando esas decisiones tienen que pasar, por ejemplo, a un gobierno provincial o a un gobierno general, ¿no? Pero se intenta que sea cada vez más compartido, diríamos así. Cuando digo compartido no quiero decir que las responsabilidades sean todas iguales, ¿no? El 50-50, no trata de eso, ¿no? El compartido es cuando cada uno podemos aportar desde aquello que es mi preparación, mi experiencia, pues yo aporto, yo ofrezco, yo trabajo, diríamos así, en esa área que me compete. Yo, si me toca, tomo decisiones, diríamos así, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, a mí, que soy la autoridad máxima de la congregación, diríamos así, me toca tomar decisiones, pero yo escucho a las hermanas del consejo, yo escucho incluso a veces a las superiores provinciales, ¿no? Entonces, todo este camino de escucha que vamos realizando nos va ayudando después para tomar una decisión lo más acertada posible, siempre con la posibilidad de que nos equivoquemos, porque humanos somos, diríamos así, pero cuanto más se escucha también a las hermanas, más posibilidad hay de escuchar la voz de Dios que nos habla a través de ellas, ¿no? En las que tenemos que tomar, ¿no? Y creo que esto es, como digo, no es ponernos todos al mismo nivel, pero es el dar participación a todos, yo diría así, ¿no? Que todos tengamos una palabra que decir, ¿no? Claro, evidentemente es un poco el tema del trabajo en red, el compartir, el escucharnos, el estar cada vez más en sintonía, ¿no? Trabajar más en equipo, por así decirlo, ¿no? Eso es un poco la línea, y yo creo que, como tú bien decías al principio, es una tendencia, yo creo, en todos los ámbitos sociales, no solamente en la Iglesia, o incluso hablábamos de gobiernos general, gobiernos provinciales, ¿no? Dentro de una organización religiosa como la nuestra, sino que realmente yo creo que es una cosa palpable, ¿no? A nivel social, y que sí que cada vez, ¿no? O por lo menos es el horizonte, ¿no? Llegar ahí en todos los ámbitos. Te escuchábamos también estos días participar en un foro relevante, ¿no? En diferentes foros, bueno, y también te escuchábamos hablar sobre el tema de los abusos de poder y de conciencia en la Iglesia.
¿no? Y yo creo que también es un tema que está muy de actualidad y que quizás muchas veces como que dentro de la propia iglesia nos da miedo tocar, ¿no? O hablar de esto. Y a mí sí que me gustaría, yo creo que es interesante escuchar tu opinión de hacia dónde deberíamos caminar, ¿no? Para terminar con este tipo de conductas abusivas. Decías bien, a veces nos da miedo tocar estos temas, ¿no? Pero bien, yo creo que hay que mirar la realidad como es, ¿no? Y solo a partir de ahí la podemos transformar, ¿no? El gran boom, todos sabemos, ¿no? Desde hace unas 2 décadas, diríamos así, es sobre todo, pero más en los últimos años, es la cuestión de los abusos sexuales, diríamos así. De forma general, no solo en la vida religiosa, ¿no? Pero de forma general y mucho, digamos, dentro del ámbito de la iglesia. Aunque sabemos que también los abusos sexuales se dan en muchos otros ámbitos, ¿no? Como es, por ejemplo, el mundo del deporte, que también vamos escuchando también mucho, digamos, en este ámbito, diríamos, ¿no? Entonces, digamos, se puso mucho énfasis en la dimensión del abuso sexual, que es una realidad y contra la cual tenemos que luchar. Desde luego, la política del Papa Francisco a este nivel es lo que él llama la tolerancia cero, o sea, no se puede tolerar, digamos, abusos sexuales. El Papa Francisco va más allá, ¿no? Va más allá y nos dice, atención, atención a los abusos de poder, a los abusos de conciencia. Y él dice que también existen dentro de la misma vida religiosa, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que él nos invita a afrontar, ¿no? Entonces, creo que para que podamos entender, lo voy a decir solo así de una forma muy sencillita, ¿no? Que es el abuso de poder es siempre que yo estoy en una situación de poder, ¿no? Me sirvo de esa situación para poder llevarte a ti a hacer algo que yo pretendo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablemos un profesor que se sirve de su posición de profesor para llevar a que un alumno haga algo que él quiere, pero que no tiene que ver ni siquiera, por ejemplo, con su ámbito escolar, por ejemplo. Podríamos entender lo mismo yo, o sea, yo me sirvo de mi posición para llevar a que una hermana haga algo que va en contra de ella y no es aquello que Dios quiere para ella, por ejemplo, ¿no? Y el abuso de conciencia es en esta línea, pero ya entra más en el foro de lo que es la conciencia de la persona, aquello que cada uno tenemos de más sagrado en nosotros, ¿no? Lo que es más íntimo dentro de nosotros, ¿no? Ese santuario en el cual nadie entra, ¿no? Diríamos así, ¿no? Y que tiene que ser respetado, diríamos, ¿no? Entonces, el abuso de conciencia es también cuando yo me sirvo de una posición de poder, diríamos así, o de una cierta autoridad para poder entrar dentro de ese ámbito que es tu santuario, diríamos, en el cual yo no puedo entrar jamás, ¿no? Por respeto a ti, diríamos así, ¿no? Entonces, cada vez más estamos despertando para la importancia de luchar en contra de estas situaciones donde existan, diríamos así, y por otro lado de prevenir estas situaciones, ¿no? Prevenir, sobre todo yo diría, la prevención pasa mucho por la información y por la formación. En el caso de que hayan casos, pues por la denuncia, voy a decir así, de que esto está aconteciendo, ¿no? Pienso que a este nivel creo que es muy
muy importante que tengamos claridad, ¿no?, de lo que es una cosa, de lo que es la otra, y nos ayudemos. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Creo que lo principal es el tener presente que delante de mí yo tengo a una persona. El reconocer la dignidad del otro es fundamental, porque siempre que yo uso el poder que tengo para llevarte a hacer algo, quiere decir que no estoy reconociendo tu dignidad en pleno, diríamos así, porque te estoy forzando a hacer cosas que tú no quieres, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero es reconocernos, vamos a decir otra vez la expresión hermanos todos, ¿no? Fratelli tutti, sorelle tutti, ¿no? Diríamos así, para ir trabajando mucho estos ámbitos de reconocernos iguales. O sea, el hecho de que yo sea superiora general es un servicio que yo estoy realizando a la congregación, que mis hermanas me han confiado, pero no es para que yo pueda dominar, no es para que yo pueda hacer lo que quiera, no. Sobre todo tengo que reconocer en cada una la dignidad como personas y la dignidad como hijas de Dios y como hermanas mías, por don, diríamos así, por don de Dios, ¿no? Pero yo creo que aquí el tomar conciencia de esto nos ayuda, ¿no? Sí que tenemos que estar muy atentas, ¿no? Porque muchas veces, casi sin querer o sin darnos cuenta, diríamos así, podemos tener conductas o comportamientos que pueden no ser abuso, pero pueden llevar a situaciones de abuso. Entonces, ahí es necesario también yo diría, el vivir despiertos, ¿no? Vivir despiertos. ¿Cómo veo el otro delante de mí? ¿Quién es la persona que está delante de mí y hacia la cual yo estoy para servir? No estoy para dominar de ninguna forma, diríamos así, ¿no? Pero es un tema que creo que tenemos que continuar profundizándolo mucho, diríamos, ¿no? En ámbitos, voy a decir, externos. Cuando digo externos, digo no dentro de la congregación solo, no, pero dentro de otra vida religiosa también, como digo, pues en estos foros de creación de redes y donde nos ayudamos muchísimo también a este nivel, a nivel de formación, compartiendo experiencias, incluso protocolos que ya existen. O sea, todo esto nos ayuda muchísimo también a este nivel. Sí, como dices, yo creo que es un tema importantísimo, ¿no? Y que requiere una reflexión, ¿no? Y una madurez, yo creo que de gran calado, y que sí que es importante, ¿no? Que tanto la Iglesia y como la sociedad en general continuemos, ¿no? En el camino de reflexión hacia, pues no sé, hacia ser todos un poco mejor, ¿no? Y yo creo que tú has dado la clave diciendo el tema ayudarnos, ¿no? Que a veces es tan sencillo pero tan complicado a la vez, ¿no? Y ver al que tienes enfrente como una persona en sí misma, ¿no? Claro. Las complejidades. Creo que este es también el camino que de alguna manera somos todos llamados a recorrer, ¿no? Que es el camino del reconocer en el otro un hermano, ¿no? Lo que Papa Francisco llama el camino de la fratelanza humana, diríamos así, vamos a decirlo así, de la fraternidad humana, ¿no? Independientemente de religiones, de ideologías, de formaciones, etcétera. El otro es mi hermano en humanidad, ¿no? Y si fuéramos capaces de crecer en este sentido de fratelanza, ¿no? De fraternidad, yo creo que podríamos ver a nuestros hermanos de forma muy diferente, ¿no?
Y eso nos ayudaría porque reconozco en el otro un hermano, no un extraño, no un objeto, no alguien que no me importa, ¿no? Reconoceríamos en el otro pues un hermano, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Exacto, es un gran desafío, ¿no? Vernos como iguales y bueno, ojalá, ¿no? Que lo consigamos, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino porque al final decíamos son temas complicados, pero ya simplemente el hecho de verbalizarlo y que se pongan encima de la mesa este tipo de cuestiones, yo creo que ayuda, ¿no? Visibilizar y a llegar a esa igualdad, ¿no? A esa fratelanza, ¿no? Como bien dices. Y bueno, yo, Sor Anabela, no te quiero robar mucho tiempo porque como sé que tienes muchas ocupaciones, pero sí que no me gustaría concluir, ¿no? Hemos repasado algunos temas de actualidad, ¿no? Que quizás, pues eso, decíamos que quizás sería interesante seguir profundizando en muchos de ellos y quizás en un futuro tengamos ocasión de hacerlo, pero yo no quisiera terminar un poco esta charla, ¿no? Esta conversación que estamos manteniendo, porque si no podemos olvidarnos, ¿no? Que estamos muy próximos a la Navidad. Y esta es una fecha muy significativa para todos los que formamos parte de la comunidad hospitalaria. Yo no sé si es un atrevimiento pedirte o preguntarte cuál sería tu deseo para Navidad. ¿Sabes? Estoy pensando estos días precisamente en el mensaje que suelo escribir a la comunidad hospitalaria ahora por ocasión de Navidad, ¿no? Puedo adelantar un poquito, diríamos así, pienso que no descubro ningún secreto, sino que preparo el camino también, diríamos, para cuando llegue el mensaje, ¿no? Que es, me impacta mucho esa palabra que dice el Evangelio de Lucas, que cuando nace Jesús, dice que Jesús nace en un lugar de animales, ¿no? En una cabaña de animales, porque no había lugar para ellos en la posada, dice así el evangelista, ¿no? Ese no había lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy reflexionando un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Cuántas veces también en nuestros corazones no hay lugar, ¿no? A veces no hay lugar para una persona pues, que me ofendió, no hay lugar para una persona pues, que quizás no piensa como yo, o una persona hacia la cual me es más difícil acercarme, una persona pues, que quizás a veces todos rotulamos como esta persona es así. Entonces, no hay lugar en nuestro corazón para estas personas, ¿no? Pero lo que Jesús quiere es que haya lugar, diríamos. Así que aprendamos a que haya lugar, ¿no? A crear espacios donde realmente el otro se pueda sentir acogido, se pueda sentir querido, se pueda sentir reconocido como persona, ¿no? Creo que como hospitalarias, como hospitalarios que somos llamados a esto, ¿no? A crear lugar, ¿no? Lugar que a veces no es un lugar físico, ¿no? Pero es un lugar en nuestro corazón, ¿no? Que el otro tenga un lugar en mi corazón, ¿no? Que yo le pueda, voy a decir así, preparar casa, ¿no? Preparar casa para que se sienta acogido, se sienta reconocido, sienta que es importante, ¿no? Que no pasa desapercibido, que sienta que como si fuera un visitante que es bienvenido, vamos a decir así, ¿no? A nuestro corazón, a nuestra casa corazón, voy a llamarle así, ¿no? Pienso que esto tiene mucho que ver también con nuestra hospitalidad. Entonces, el
pasar del no hay lugar para hay lugar. Yo quiero crear lugar, yo quiero crear espacio hospitalario donde esta persona se sienta realmente ella misma, ¿no? Donde se sienta persona, se sienta, para los que vivimos esa dimensión de fe, se sienta hijo de hija de Dios, ¿no? Esto es un poco lo que yo desearía para esta Navidad, pero que espero poder dentro de unos días ya enviaros el mensaje escrito. Pues yo creo que con este deseo, ¿no? de abrir nuestros corazones a los demás, que nuestro corazón sea una casa, ¿no? Que nos acoja a todos. Yo creo que con este deseo es un deseo al que nos sumamos todos, ¿no? Los que de alguna manera formamos parte, ¿no? Como decías, los hospitalarios y las hospitalarias. Yo creo que es un deseo en el que todos lo hacemos como nuestro, ¿no? Lo acogemos. Y yo creo que pues con este deseo, ¿no? Nos vamos a despedir ya la charla de hoy. Yo nuevamente darte las gracias, Sor Anabela, por compartir, ¿no? este rato y estas reflexiones, ¿no? Que quizás sean íntimas, ¿no? O que quizás nos hayamos ido un poco más fuera de lo que es más habitual, pero que yo creo que es muy bonito y nos ayuda a conocerte y también a conocer más la congregación. Muy bien, pues gracias, Marisol, también por esta oportunidad de hablar contigo, pero en el fondo en ti hablo con la comunidad hospitalaria, ¿no? Donde quiera que esté, y pues me alegro mucho de esta oportunidad, ¿no? Y de poderlo hacer así de forma pues muy familiar. Esto es lo que quería subrayar también, ¿no? Que me siento hermana y de todos y de todas.